Hola, buenos días. Hacemos la entrada oficial. Hoy, 25 de septiembre de 2021. Estamos en la materia de finanzas corporativas del quinto semestre en la licenciatura en actuaría en la FES Acatlán. Y también es la sesión, si no mal recuerdo, 14, en donde lo que estamos comentando es fundamentalmente el sentido de algunos elementos teóricos. Adelante, por favor. El primero de ellos se refiere al teorema Miller, que no es otra cosa más que entender que el valor de un activo, cuando carece de deudas, cuando la empresa no tiene financiamientos, de alguna manera no es otra cosa más que el valor actual de la corriente de las desgravaciones fiscales, de los intereses, de las deudas. Esto es que cuando una empresa está apalancada, finalmente es el valor actual de la corriente de las desgravaciones, es decir, todo lo que de alguna manera tiene que cubrir una empresa en cuanto a el pago de impuestos, en cuanto al elemento de sus activos que deben de estar cubriendo. Y el otro elemento es que hay intereses que se deben de pagar y que, bueno, de alguna manera difiere cuando una empresa no está apalancada, sino solo es dueña de su activo. Estamos nos refiriendo a que esta empresa, ustedes en el ejercicio pudieron apreciar por un lado que tenemos una empresa que tiene acciones de A, de B, de D y de L, y que en el momento en que recurre a bonos es en el momento en que recurre a estar apalancada. En el momento en que recurre a créditos de bancos, de alguna institución financiera, es una empresa que se encuentra apalancada. Cuando solo emite acciones, es una empresa que su valor finalmente corresponde al activo. En este sentido, bueno, es muy importante entender que una empresa generalmente siempre va a estar apalancada. También es necesario entender que una empresa debe estar apalancada, o lo aconsejable es que solo tenga el 33% de ella. Sin embargo, bueno, Telmex en su momento ha podido llegar a estar apalancada hasta en un 70%. Entonces, hay que visualizar que la manera de crecer, y aquí está la gran diferencia de las hamburguesas que ustedes conocen en su colonia, o que yo conozco en mi colonia, o que cualquiera de ustedes conocen en su colonia, pues posiblemente puede ser hasta un changarro que está de lámina, que está sobre la banqueta, o en el peor de los casos, abajo de la banqueta, y que pues seguramente, pues en el caso de ustedes, sus papás o incluso hasta sus abuelos vieron ese mismo changarro. Y a pesar de que han pasado 30, 40 o 50 años, ese mismo local sigue existiendo. En el peor de los casos, en algún momento ha estado picado y lo único que le hicieron fue agregarle una laminita al lado. eh, los bancos eran más grandes, hoy son más pequeños, o a la inversa, se le fue pegando y hoy son muy altos, pero sigue siendo la misma. No hay una inversión, nunca hubo un apalancamiento, nunca hubo deudas que le permitieran establecer un, una mejor condición. Y en cambio, ustedes conocen hoy McDonald's o Burger King, y bueno, estas de la noche a la mañana aparecen con unas instalaciones fenomenales, con un equipo increíble y capaces de entregarte una hamburguesa prácticamente con cerrar los ojos. Ustedes tienen en sus manos la hamburguesa y salen felices y contentos. Sin embargo, atrás de ello hay todo un proceso de emisión de acciones, pero sobre todo de apalancamiento
de deuda que va adquiriendo. Adelante, por favor. También es importante señalar que eh, el lado del pasivo, pues es algo que finalmente va a ir adquiriendo un valor de acuerdo al valor de mercado. Es decir, nuestra empresa, si nosotros tenemos una empresa que tiene una deuda, pero la empresa de alguna manera se observa que es exitosa, se observa que tiene una condición favorable, bueno, resulta que esta puede ser no solo contemplar los recursos propios, sino que va a estar en razón de las deudas. Y estas deudas, de alguna manera, le dan un valor adicional a la empresa, porque le ven el potencial de crecimiento y por lo tanto el valor de mercado estará en razón de los recursos propios más la deuda. Y esto le va a generar en ocasiones, si se le ve un potencial, un valor de mercado superior a su valor real. Y este valor de mercado prácticamente nunca va a estar empatado, sino que el valor de mercado, si se le ve favorable, va a ser superior a su valor real. Y si se le ve que la empresa puede presentar una situación difícil, entonces su valor de mercado va a estar por abajo. En este sentido, es muy importante entender este concepto que, bueno, está referido desde el teorema de Miller y Modigliani. De alguna manera, es muy importante visualizar por qué vale más o vale menos una empresa. Gabriel García. Sí, pero buenos días. Buenos días. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto es tu valor de mercado? Mm, pues no sabría decirlo, pero pues sé que poquito, ¿no? Poquito. ¿Por qué No, 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 poco? poquito no. Ah, poquito no. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿por qué mucho? ¿Por qué vales mucho? Pues, no sé, siento que es como difícil ponerle valor a una persona, Ah, pero pues yo siento que cualquier persona vale mucho, o sea, no solamente por ser yo. cualquier persona. O sea que Pedro vale mucho también, Tania vale mucho, Juan Mm, Carlos vale mucho. sí, yo diría. Ok. Bueno, ¿así estás de acuerdo, Pedro? Pero bueno, ya viéndolo desde esta perspectiva, Ujú. ah, yo creo que tal vez algunas personas tienen un poco más de valor por lo que saben o lo que hacen, Ok, ¿no? por lo que valen, por lo que hacen. Ok, pero creo que se perdió el concepto que traté de transmitirle. Tania, Sí, perfecto. ¿tú crees que vales lo mismo que Gabriel, que Pedro y que Juan Carlos? Pues es que viendo las diapositivas, por ejemplo, en cuanto a recursos propios y todo eso, pues Ujú, yo pienso que unos vamos a valer más que otros. ujú. ¿Por qué? eh, Muy bien, hasta ahí vas bien, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, no todos tenemos lo mismo. Ok, ¿a qué te refieres que no tenemos lo mismo? Porque pues yo tengo lo mismo que tú, tengo ojos, tengo nariz, tengo orejas, tengo un cuerpo y tú también. Pero en Y Pedro cuanto, también y Gabriel también. Claro, me vas a decir, yo soy mujer y valgo más. Ah, bueno, también tienes razón, o sea, sí, pero ¿por qué? por ejemplo, en cuanto a recursos propios, puede que si yo tengo una computadora, puede que, por ejemplo, Gabriel tenga dos o otros tengan más, así. Ok, entonces tú te estás refiriendo a los activos fijos, muy bien, pero ese no es el elemento principal, sí, vale mucho, pero ¿cuál es el elemento que va a determinar que tú valgas más
o que Gabriel valga más, o ya no recuerdo, Fedro valga más. Se cambiaron ahí en mi pantalla, pero ahí están los tres. Ay, bueno, ¿y por qué Juan Carlos vale más o vale menos, no? A lo mejor yo valgo menos. ¿Es por lo del valor de mercado de las deudas? Ok, esa es una parte. Por ahí levantó a la mano alguien, pero ya no vi quién era. No sé si se arrepintió. ¿No? ¿Quién fue? Ya no veo quién era. No me aparece ninguna manita. Supongo que se arrepintió. Bueno, a ver, entonces seguimos con Gabriel, Pedro y Tania. Gabriel, ¿por qué entonces hoy digo que valgo menos que Tania, que Gabriel y que Pedro? Pues no sé si es siguiendo como la idea que dijo Tania, de lo del valor de deuda, chance mis deudas son más que las de ellas. Ok, tus deudas pueden ser más que las de ellos, de acuerdo. ¿Qué más? Abigail, Buenos días, profesor. buenos días. ¿Por qué diría que tú vales menos que Tania, pero que vales más que Juan Carlos? Mm, Pues, por lo que entendí, puede que, o sea, que yo valgo menos que Tania. Sí, pero vales más que Juan Carlos. Pues podría ser que comparando con Tania, Ujú. quizás yo tengo como más deudas Ok, y no se me ve mm, como un futuro como muy, bueno, en un futuro no se me ve como que pueda pagar quizás mis deudas más rápido que ella, pero sí más rápido que las de usted. eso, Más muy o bien. menos. Claro, esa es la clave. Es decir, la expectativa que genere cada uno. O sea, Juan Carlos Luna a estas alturas si debe, pues ya no le queda tiempo para pagarlas. Ja, en 10 años, no sé, 5, 15 tal vez, será un hombre productivo, pero pues Tania tiene hoy 20 años, tiene 60, 50 años cuando menos de productividad, y Abby tiene ya 25 años y pues no promete tanto, ya le quedan 5 años menos. Además, eh, va a reprobar finanzas corporativas, eh, No de- diga, profe. debe cálculo, debe estadística, y no solo la que le corresponde, sino desde primero. Entonces, la expectativa que genera Abby es que va a terminar la carrera en el mejor de los casos en 8 años. Y en cambio, Tania, hasta este momento, sus deudas son muy pequeñas y además tiene todo un tiempo para desarrollarse, y por si fuera poco, no reprueba ninguna materia. Entonces, está generando un valor de la empresa mayor que la de Pedro, la de Gabriel, la de Abigail y más que Juan Carlos. ¿Sí queda claro? Adelante, por favor, Paola. Bien, es necesario comentar que todas las expresiones sobre el cálculo de la beta, ahora vamos a ver algo que es un elemento muy interesante para poder armar nuestro portafolio, es decir, establecer las betas. En esto, eh, de alguna manera, es algo que nos debe de preocupar. Es decir, esta expresión que estamos viendo en pantalla nos va a poder establecer de alguna manera una expresión exagerada. Es decir, en la medida en que generemos una expectativa mayor.
Esta expresión exagera el valor de la empresa cuando el ratio de apalancamiento alcanza un nivel importante. Es decir, ¿por qué debemos entender que hoy un endeudamiento nos genera una mayor expectativa? Paola, tenemos ahí a Nicole Carvajal, si es del grupo. Este nivel es aquel en que empiezan a ser importantes los costes de quiebra y de agencia en el valor de la empresa. Por tanto, debemos de tener en cuenta esta limitación del modelo al estimar las betas no apalancadas de las empresas con altas cantidades de deuda. ¿Por qué una empresa que está más endeudada, que rebasa? Hace un momento yo les decía que el estimado de apalancamiento debe de ser del 33%. Si rebasamos este 33%, una empresa empieza a tener un problema. ¿Por qué estimaríamos que una empresa que tiene un mayor endeudamiento empieza a, por un lado, exagerar el valor de esta misma empresa? Gloria Ramírez. Gloria Ramírez. Hola, hola. ¿Sí estás ahí? ¿Que nos fuiste a desayunar? No veo nada escrito en el chat. Ah, sí, sí, profe, entonces tienes problemas con el micrófono. Bien, a ver, Gloria, a ver si puedes escribir. Si no, no te escucho. Supongo que tienes problemas con el micrófono. Bueno, ¿qué piensas? ¿Por qué crees que una empresa, cuando tiene una deuda, empieza a tener un valor exagerado? ¿Ya puso algo? Pero no me escucha. Podría ser porque su deuda empieza a crecer mucho. O sea que si crece mucho, va a valer más. Mariel Gómez. Días. Tú tienes, buenos días, ¿qué empresa te gustaría tener? No sé. Echa a volar tu imaginación. Ay, Eres es una que brillante actuaria, te va muy bien, y el dinero te sobra, ya te fuiste a Europa, ya te fuiste a Asia, hasta Rusia, en fin, ya. Tú dices, ahora quiero poner un negocio. pues podría ser una aseguradora. Ok, una aseguradora. Bien. Entonces, si esa aseguradora empieza a tener grandes deudas, lo primero que sucede con ella es que va a valer más. Pero, bueno, a ver, ya nos escribió aquí algo, no recuerdo quién era, pero bueno, seguimos contigo. Entonces, tienes una empresa aseguradora que pide deuda, pide financiamiento, emite bonos, y cada vez las participaciones de los accionistas son menores comparativamente a los bonos. ¿Por qué la empresa sigue valiendo más si tiene una mayor deuda? Ay, pues no estoy segura. ¿Mm? O como que no sé. Pero pues no podría ser por lo que está en la lámina expuesta. A ver, vi que está expuesta en la lámina. O sea que pues lo del teorema exagera pues el valor. Ay, no. A ver,
¿Cómo te llamas? Ya te perdí quién eres. Mariel, Mariel, a ver, Mariel, tú resulta que hoy ya tu papá no te puede dar la computadora, que hoy tu papá eh, desafortunadamente por el COVID se quedó sin empleo y que no pueden pagar el internet, ¿sí? Pero, pues resulta que tienes una abuelita que salió jubilada de Pemex y hoy tiene una pensión fenomenal. Y en su casa no tiene una computadora, sino tiene 3. Y no solo tiene un internet, sino tiene un internet satelital, un internet de una empresa comercial y tiene incluso un internet pirata. ¿Qué harías tú en primera instancia? pues si en mi casa ya no hay como los recursos, pues me iría a vivir con mi abuelita. Ok, te irías a vivir con tu abuelita, pero pues tu abuelita te va a proveer de todo eso, pero te va a pedir algo a cambio. Pues sí, o sea, ¿Qué te va a pedir? pues que le ayude con ¿Que le ayudes con qué? ¿A pagar todo eso? ajá, podría ser. Ok, O sea, sí, a o pagar. sea, ella buscaría como pues un beneficio para ella porque no lo haría como pues, de gratis. Ok, bueno, quién sabe, a lo mejor tienes una abuelita que te quiere mucho y que no te pide nada. Es más, hasta te Sí, lleva el bueno, desayuno a la cama y cuando estás tomando clases. Sí, pero bueno, ¿qué pasa con la empresa? O sea, si la empresa pide deudas, las deudas le sirven para generarle mejores condiciones, pero hay un pero. En el momento, tu abuelita te provee de todo. Pero ¿qué pasa si tu abuelita dentro de 3 años desafortunadamente empieza a tener problemas de salud? pues ya no, o sea, todo su dinero ya no sería como, bueno, la parte que tenía para el internet y eso, pues a lo mejor lo reduciría muchísimo para cuidar su salud de las No, no, personas. no, ella le sobra el dinero, ella, además, hasta les dije, o sea, está jubilada de Pemex, entonces está jubilada con 100,000 pesos. Todavía no los toca a López Obrador, entonces, es más, seguramente está hasta jubilada con 150,000 pesos al mes. Y además tiene atención médica de un hospital de Pemex, ¿sí? Servicio prácticamente particular, que les cubre hasta cualquier raspón o cualquier problema de cáncer o cosas raras que pueda tener. O sea, no, ella no tiene ningún problema. Pero ¿qué va a pasar con ella? ¿Qué te va a pedir a ti dentro de 4 años? O puede ser dentro de 10. Pues que la cuide. ¿Y tú lo vas a hacer? Pues sí, Lo tienes que hacer. claro. Sí. Eso es lo que sucede con la empresa. Es decir, una empresa en el momento tiene los recursos, le genera una expectativa, él exagera el valor que tiene. Tú en este momento, si tienes los recursos con tu papá, pues qué bueno, pero si no los tienes, si tienes una abuelita como la que mencioné, pues te vas a ir con ella y va a generarse una expectativa de que vas a sacar 10 en finanzas corporativas, que vas a probar sin problemas el cálculo, que vas a probar sin problemas de estadística, que vas a salir con la carrera en el tiempo reglamentario. Tú estás ya a 3 semestres de terminar la carrera y sin problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo te lo da tu abuelita, te genera una expectativa enorme y es más,
ella hasta le preocupa y dice, hijita, ¿qué se necesita para que tú te titules? Y abuelita es bien inteligente y dice, escoge el diplomado de finanzas que coordina Juan Carlos Luna. Ah, entonces, ahí estás. Sí. Y por lo tanto, entonces tú en menos de 2 años y medio ya estás titulada. Generó una expectativa enorme y con ello tú empiezas a ganar 20,000 pesos titulada. ¿Sí? Y así te la puedes llevar. 1 año, 2 años después, elevas tu ingreso a 30,000, 40,000 pesos, pero pues ya tarde o temprano, la circunstancia es que tu abuelita se pone delicada. Y entonces ni siquiera vas a tener tú que estar con ella, sino lo que vas a tener que hacer es contratar a alguien que la cuide. Pero eso sí, tú vas a estar vigilándola constantemente, permanentemente. Es parte de tu responsabilidad contraída, aunque no sea del todo escrita, con ella. La empresa empieza a generar una expectativa fenomenal, crece, pero sabe que tarde o temprano esos bonos deben de ser cubiertos. Jessica, adelante. Profe, con este ejemplo se me estaba ocurriendo que Ujú, también una razón por la que una empresa eleva su valor al ujú. estar en deuda es que, por ejemplo, en las acciones, si yo veo, bueno, si yo soy inversionista y si yo veo que una empresa está en deuda, yo puedo dar mis ingresos, pero también supongo que querré como que un beneficio, ¿no? Porque sé que la empresa está en deuda y la empresa como que está obligada a dar un beneficio, ¿no? A las que no están en deuda y por eso las acciones que van emitiendo van aumentando de valor y por eso se puede decir que tiene mayores, bueno, vale más la empresa endeudada. Genera una expectativa mayor. El Ujú. efecto de la deuda, el efecto de, no me acuerdo cómo se llamaba tu compañera, ella empieza, pues ahora ya no tiene problemas para entregar las tareas, tiene un internet súper rápido, puede tener, en el momento que está ahí con Juan Carlos Luna aburriéndose, tiene otra computadora en donde está leyendo o haciendo otro ejercicio, y tiene otra computadora en donde está viendo algún video que les encarga Juan Carlos Luna. eh, Empieza a tener toda una serie de elementos que le facilitan el proceso, genera una expectativa enorme y bueno, a diferencia de alguien que apenas tiene un teléfono celular en donde incluso la señal le llega tardía, incluso mil cosas, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Bueno, pues ella se ve favorecida, pero también indirectamente sus papás se van a ver favorecidos. ¿Por qué? Porque generan un valor adicional. En este caso, los accionistas de A, de B, de L, de D, de T, en fin, todas las emisiones que se hayan emitido, de asteriscos, de O, eh, esas deudas les empiezan a generar una expectativa. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque eh, los elementos de beta, que es un teorema muy interesante, lo vemos en el diplomado en finanzas, por cierto, nos lleva a entender que estas betas no tienen, su limitante es que no tienen el control de todos estos elementos apalancados. Y vamos a ver que si rebasamos un monto de apalancamiento, pues entonces resulta un problema, ¿sí? O sea, si la compañera, su abuelita se pone mala en 1 año, pues entonces va a haber un problema porque no terminó, no se tituló, no entró a trabajar y ahora tiene que cuidar a la abuelita. Entonces, en lugar de crecer, pues va a resultar que ella va a tener que suspender su término académico, es decir, ya no va a poder terminar actuaría. Sus papás no cuentan con los recursos, desafortunadamente, con esto de que la pandemia dura y siempre va ahí ola nueva y ola nueva, pues ya
parece entonces ya vamos en la ola 6 y pues no hay claridad, ¿no? Entonces, en este sentido, pues resulta ser muy complicado. Entonces, este tipo de apalancamiento hay que tener mucho cuidado porque, y esto es a lo que quiero llegar, es que puede generar una expectativa, pero hay que tener mucho cuidado porque eh, resulta ser contraproducente en un momento dado. Y lo que Gloria nos escribió por aquí es que si crece mucho su deuda, la empresa baja su valor. Es decir, más que baje su valor, en el momento en que la expectativa no se cumpla, de alguna manera esto va a ser cierto. Es decir, Telmex, decía yo hace un momento, ha llegado a estar apalancado en 70%, pero no baja su valor. Y no baja su valor porque sigue generando una expectativa, sigue generando que a pesar de todo, eh, el número de personas que tienen un teléfono residencial sigue aumentando. Y sigue aumentando no porque todos queramos tener teléfonos residencial. Yo, por ejemplo, tiene años que no tengo un teléfono residencial. Eh, y estoy hablando, no sé, de 10 años o más que no tengo un teléfono residencial. Y no lo tengo porque en ese entonces no había los avances de identificar las llamadas y empezaban los a espantarte por el teléfono, acosarte y demás. Y la solución fue quitarlo y darle un celular a cada uno. Y sin embargo, todos hoy seguimos buscando tener un teléfono residencial a pesar de todo. Y entonces Telmex, a pesar de ver que otras empresas empiezan a tener igual número de teléfonos, ahora celulares, pero sin embargo sigue existiendo todavía el elemento. El problema va a venir después cuando empecemos a tener algún tipo de problema con el teléfono residencial. Pero no hay un presente, es decir, cuando se deje de generar la expectativa de crecimiento, entonces sí, podemos aceptar lo que Gloria nos dice. Si crece mucho su deuda, la empresa baja su valor, pero más que crecer su valor es cuando ya no genera la expectativa de tener el poder pagarla sin ningún problema. Yo les decía, su compañera, si esto le sucede a su abuelita en un año, va a tener dinero, sí, pero la prioridad para su compañera es tener que cuidarla. Y el elemento es que tendrá que suspender. A lo mejor el día de mañana la abuelita le hereda todo y se brinca a su papá y a sus tíos, pero mientras ella tendrá que suspender su actividad académica, punto. Y tendrá un freno en su vida, generará o se acabará la expectativa que generó. Ya habrá un nuevo momento en donde genere una nueva expectativa porque si bien no va a heredar la pensión, sí seguramente va a heredar las 2 casas que tiene, los 3 carros que tiene la abuelita, los guardaditos que tiene por aquí y por allá, pero todo eso le tomará un tiempo. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. David, por favor, adelante. Oh, ok. Sí, ya me quedó muy claro lo que acabo de comentar del valor de una empresa cuando es en duda, pero yo tengo una duda. ¿Qué es una beta? ¿A qué se refiere con beta? Es una medida que establecieron los Miller, en donde lo que buscan es que podamos tener un cálculo mucho más preciso y es analizar el portafolio de inversión de los diferentes apalancamientos que tienen estas empresas. Mm, Ok, gracias, profe. Adelante. Pues esa es la parte del teorema de Miller. Ahora veremos sigue el coste. Ok, aquí vamos a comentar de alguna manera en mayor medida lo que son las betas. Lo primero que tenemos que ver es que las betas van a cubrir diversos elementos, es decir, decía yo,
es un elemento que nos permite con toda claridad establecer empresas que tienen activos sin deudas, pero también hay betas que tienen activos con deudas y hay betas que tienen solo recursos propios y betas donde la empresa fundamentalmente tiene deuda. Y esta es la preocupación de este análisis, adelante, en donde el elemento importante es que cuando hablamos de una beta del activo de la empresa, pues esta debe ser igual a la del pasivo. ¿Por qué? Por ello, cuando la compañía carece de endeudamiento, la beta del activo y la de los recursos propios coinciden. Es decir, una empresa que sabemos que se ubica en una beta del activo, estamos entendiendo que no tiene deuda y estamos entendiendo que entonces estará la medida de la beta del activo en razón de los recursos propios. Es decir, esta empresa estará administrada, estará controlada solo por lo que aporten los accionistas. Pero cuando la empresa está endeudada, la beta del activo entonces coincidirá con la beta del pasivo, es decir, de alguna manera todo lo que deba la empresa verdaderamente será lo que corresponda al activo que tenga. Pero hay otra beta del pasivo en donde tiene más complejidad y entonces requiere de una mayor o de un mayor análisis. Se obtiene mediante el promedio de las betas de los recursos propios, de la deuda ponderada. Ya vimos cómo calcular una deuda ponderada por la proporción de ambos en el pasivo de la empresa. El pasivo es una cartera formada por los recursos propios y por la deuda. Es decir, la beta del pasivo estará en razón de lo que valgan los recursos de los accionistas, pero también de los titulares de los bonos y, en su caso, de los créditos que alguna institución financiera pudiese haberles otorgado. Adelante. La cuarta, a ver, nos regresamos. Ok, sí son beta del activo, beta del pasivo. Ok, sí son 3 beta. Adelante. Por lo tanto, entonces, el objetivo de la fórmula del beta apalancado es reflejar que un mayor endeudamiento requiere una mayor exigencia de retorno por parte de los inversionistas. Por ahí alguien de ustedes decía, el elemento es que debemos de observar que si una empresa está cada día más endeudada, el inversionista lo que quiere es una mayor ganancia. Y esto es lo que hace la diferencia entre doña Chonita, vuelvo a utilizar al changarrito de la esquina o de nuestra colonia, y a McDonald's. Es decir, McDonald's lo que busca es que obtengamos la ganancia para los inversionistas en un año o dos. Lo que quiere es vender a granel. Y en cambio, doña Chonita no le interesa crecer. Ella es feliz con los 1,000 pesos que se gana diariamente. Ella abre solo de las 6 de la tarde a las 10 de la noche y eso es el elemento. Y en cambio, McDonald's abre desde las, no sé, 5, 6, 7, 8 de la mañana, 9, 10, y cierra hasta que se oscurece, y incluso algunos hasta un poco más tarde. Entonces, hay un elemento adicional. Y además, McDonald's lo que quiere es atraer, crea expectativas para que vayas y hagas tus fiestas ahí. Doña Chonita no le interesa generar alguna expectativa, ni siquiera te ofrece el servicio a domicilio, ¿no? Y conste que su marido no tiene, bueno, es más, le voy a poner un calificativo. El baquetón de su marido no hace absolutamente nada. Entonces, de alguna manera, hay una situación totalmente diferente. Cuando una empresa está endeudada, se genera una mayor expectativa para los inversionistas. Ellos exigen una mayor ganancia, un mayor retorno.
Al final, sin embargo, esta exigencia será menos relevante por la ponderación en el costo de capital. Es decir, en la medida en que tengamos recursos propios, tengamos deuda, en la mayor referencia, si los recursos propios aumentan, pues la deuda disminuirá. Si la deuda aumenta, los recursos propios disminuirán. Y en base en ello estaremos jugando con una mayor exigencia de los retornos por parte de la inversionista. Es decir, mayor deuda, mayor riesgo. Entonces, hay una mayor exigencia del retorno del inversionista. Si tenemos de alguna manera una mayor deuda, termina siendo de la menor la importancia de lo que el inversionista exija. Es decir, si dejamos de tener mayor deuda, sino que se reduce la deuda, pues entonces los inversionistas te exigen una menor, un menor regreso de la inversión. Está aparejado ahí muy claro. Si tenemos una mayor deuda, la empresa vive en un mayor riesgo, pero a cambio de eso me exige una mayor ganancia. Si tenemos una menor deuda, entonces nos conformamos con una menor exigencia. ¿Qué es lo que sucede con doña Chonita? Doña Chonita vive sin deuda. Entonces, lo que ella va ganando, para ella le satisface y está feliz. Tiene que hacer un cuarto nuevo, bueno, pues ya su hija se casó, se embarazó y no tiene dónde ir y ahora ya va a tener 2 baquetones, al marido y al yerno. Bueno, pues entonces lo único que hace es un cuartito atrás, ¿no? E incluso para que puedan pasar ese cuartito tienen que pasar por el cuarto principal. Entonces, no hay ninguna planeación. En cambio, en una empresa se tiene una planeación financiera y la exigencia del seguro, de alguna manera, es que si se hace un cuarto en la parte de atrás, bueno, también se hace una escalera que viene desde el primer nivel, donde van a subir de manera directa a su cuarto y no van a tener que molestar ni interrumpir por el cuarto principal. El cuarto principal queda intacto, pero se genera un nuevo cuarto en la parte posterior y se tiene acceso de manera independiente. Sí, hay una planeación y esto es lo que hace la diferencia. Sin embargo, si analizamos, doña Chonita gana mucho dinero, pero nunca lo planea, nunca tiene una planeación real y va creciendo como se van presentando las circunstancias. Adelante. Bueno, ya habíamos comentado esto, de alguna manera habíamos referido que el ponderado no es otra cosa más que 3 elementos que están ahí, el valor promedio que nos cuenta un capital, si hay tasas variables debemos calcular su valor en un periodo, debemos de darle un peso relativo que es el costo ponderado y dinero con lo que se financia una empresa que son los pasivos, es decir, el capital ya no solo serán recursos propios sino serán pasivos. Adelante, de ahí viene el ejercicio que ya habíamos comentado, si no mal recuerdo, el cálculo. De alguna manera, lo primero del costo promedio de capital, estamos hablando de que una empresa tiene deudas con bancos, tiene una deuda con terceros a largo plazo y tiene socios. Es decir, esta empresa debe al banco el 10.53, es decir, debe 1 millón de pesos de los 9,5 millones que valen. La deuda con terceros a largo plazo, es decir, se ha emitido bonos, se ha emitido algún instrumento de deuda y pedimos 2,5 millones, es decir, el 26.32%. Y bueno, la parte del capital, pues es bastante fuerte y representa el 63.16%. Es decir, esta empresa, fíjense bien,
está utilizando lo recomendable. Un poquito más, tal vez. Yo les había dicho que es el 33%, pero pues en este caso es que alguien que me diga es que el 36, 37% lo que está siendo apalancada. ¿Sí queda claro esto? Sí, profe. Ujú. Bien. A ver, veamos quién aparece aquí. Saraí. Saraí León. Sí, profe, o sea que tienes problemas con el micrófono. Bueno, Saraí, ¿qué pasa? Sí, bueno, ¿qué empresa te gustaría tener a ti? Aseguradora igual. Ok, otra niña de aseguradora. De acuerdo. ¿Qué es lo que pasa si tu aseguradora tiene una mayor deuda de lo que tiene la aportación de capital? Es decir, no tiene un 63% de capital propio, sino solo tiene el 40%. Y la deuda con terceros es del 40% y la deuda con bancos es del 20%. Ya pude arreglarlo de mi micrófono, profe. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. Te decía yo que tú tienes una empresa aseguradora, pero que a diferencia de lo que estamos viendo en pantalla, tú, lo que aportan tus socios, tú, solo corresponde el 40%. Y la deuda con terceros es de un 40%. Y la deuda con bancos es de un 20%. ¿Qué observas tú en este tipo de empresa? ¿Qué está pasando con tu empresa? Pues que la deuda con bancos es menor a la deuda con terceros y el aporte de socios, ¿no? Ok, sí, pero lo que hemos estado viendo con la teoría de Miller, ¿qué significa? ¿Qué le está pasando a tu empresa? ¿No? No sé si esté bien, pero es porque está apalancada. Ok, sí está en una proporción muy alta de apalancamiento, tiene el 60% de apalancamiento y solo el 40% de recursos. Pero entonces, ¿qué le pasa a tu empresa? Que genera una expectativa mayor y que lo que van a buscar los socios es tener una mayor ganancia, tener una recuperación. Están tratando de crecer, están dispuestos a llegar al riesgo, pero a cambio de ello quieren una mayor retribución. ¿Qué pasa si esto se fuera a la inversa? Bueno, que en lugar de fuera esta empresa tal como la vemos en pantalla, ahora los socios tienen el 63%, la deuda a terceros solo es del 26% y a los bancos solo se le debe el 10.53%. Entonces aquí la ganancia no es tan grande, los socios están conscientes, no exigen una mayor seguro, un mayor ingreso, una mayor ganancia, el riesgo es muy pequeño, están en lo aconsejable del apalancamiento, por lo tanto, están seguros, se sienten seguros. ¿Sí queda claro qué pasa cuando una empresa está apalancada y cuando una empresa está muy poco o en los rangos
aconsejables de apalancamiento. ¿Sí queda claro, Saraí? Sí, profe. ¿Todos los demás? Bien, adelante, por favor, Paola. Y bueno, aquí vamos a ver lo que habíamos comentado ya en la clase pasada sobre ya estos elementos, ya no sobre el punto de las acciones, como lo vimos, el uso del costo promedio de capital bajo el costo promedio del mismo nos arroja la importancia de ver qué peso tiene verdaderamente. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la ponderación era de 10.53, de 26.32, de 63.16, y eso nos daba un 100%. Sin embargo, la deuda es totalmente diferente. Y observen, el socio solo nos pide el 8%. La deuda con terceros, es decir, el dinero que nos están facilitando con bonos, nos están exigiendo el 15% garantizable. Y lo que nos están exigiendo los bancos es un 12%. ¿Por qué? Porque el monto no es tan grande. Entonces ahora calculamos el ponderado y habíamos dicho que era la multiplicación de la ponderación por la tasa de interés. Si le das un clic, si no mal recuerdo está en la lámina siguiente el cálculo. Entonces, si ustedes multiplican 10.53 por 12, les debe dar 1.26, 3.94 y 5.05. Es decir, el costo promedio ponderado verdadero es del 10.26. Es decir, esta empresa, su apalancamiento no es del 8, no es del 15, no es del 12, sino es del 10.26%. ¿Sí queda claro? Y la importancia de calcular el sentido ponderado, no solo para las acciones, sino para cualquier cosa. ¿De acuerdo? Adelante, y creo que podemos ver ahora lo que nosotros hicimos. Es decir, ubicar cuál es el valor de la acción, de las A 2,5 millones, de las B 3,5 millones, de las D 450,000, de las L 1,50,000 y de las T 850,000. Es decir, la empresa vale 8,350,000, sacamos una ponderación simple en donde los 2,5 millones representan el 29.94, los 3,5 millones el 41.92, los 450,000 solo el 5.39 y así respectivamente, 12.57 y 10.18. Y sabemos ahora que las acciones A me generan una utilidad del 3%, las acciones B del 4%, las acciones de D del 5%, las acciones de L un 4% y las acciones de T un 4%. El promedio simple de las tasas de interés es del 4%, sin embargo, el ponderado nos da de 3.34. Si nos vamos a la siguiente lámina, ahí debe estar el cálculo. Entonces, aquí observamos que en el caso de las A, realmente su valor ponderado es del 0.89, de las acciones de B es 0.67, de las de D es 0.26, de las de L 0.50 y de las acciones T el 3.34. Calculamos este ponderado que sirve, recuerden que las acciones T van a estar en razón del valor promedio que tengan todas las anteriores. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿No? No, profe. Ninguna. Ok. Entonces yo creo que eso es todo, si no mal recuerdo, Paula. Falta otra, pero no sé si quiera verla ya la siguiente. No, de una vez. Bueno.
Ya me acordé cuál es. Ok. Aquí vamos a ver algo muy importante que resulta necesario en la planeación, es entender el presupuesto de capital. Es el proceso de planeación y administración de las inversiones a largo plazo de la empresa. Adelante, hay un cuadrito. En este caso podemos observar que el presupuesto de capital se compone de una serie de variables. Tenemos que ubicar cuál es el financiamiento y dentro de este financiamiento si es bancario o si es la OPI, una oferta pública de valores. Tenemos que ver la importancia de ubicar las decisiones, los resultados, los errores que podemos ir cometiendo a lo largo del proceso de las decisiones. Ustedes ya vieron por ahí un video de las decisiones de la empresa y la importancia de tomar y que esas decisiones nos generen resultados favorables y que si cometemos un error, hay que ver cuál es el costo de estas consecuencias. La clasificación de proyectos, las empresas trabajan a base de proyectos, algunos son para reemplazo, si tenían una computadora y hoy cambian a una nueva computadora que reemplaza a la anterior, otra que puede ser de expansión, es decir, que a las empresas se les visualiza que la computadora que adquieren ahora le pueden incrementar la memoria, le pueden dar algo adicional de seguridad, cuidar los elementos que están en circulación, diversos, mutuamente excluyentes e independientes, es decir, ya no les interesan las computadoras, sino generan alguna tableta o generan algún otro producto, incluso totalmente diferente. El costo de capital es entender la tasa de descuento y que podamos establecer que a lo largo de un proyecto, si nosotros lo vendemos, tendremos que descontar una parte de la ganancia que podríamos estar esperando. De la evaluación, bueno, pues es ubicar el valor presente neto, la tasa interna de retorno, encontrar el punto de equilibrio del proyecto de los proyectos, es decir, es una serie de elementos. El análisis de sensibilidad, entonces, bajo riesgo, incertidumbre, la matriz de rendimiento y también un elemento de flujo de efectivo contra utilidad contable. Si recuerdan en los ejercicios, yo les hacía un énfasis importante en visualizar cuál es la liquidez que íbamos a tener, es decir, cuál es la utilidad retenida y cuánto íbamos a dar en dividendos. De alguna manera esto nos iba a permitir tener mejores condiciones. Y estos son los elementos que cubren el presupuesto de capital. Incluso es una materia que ustedes pueden cubrir como optativa en la carrera de actuaría. Adelante. Y bueno, de una manera simple y sencilla, el capital neto de trabajo es igual a el activo circulante, al pasivo a corto plazo y al capital neto de trabajo. El activo circulante, pues no es otra cosa más que el dinerito que tienen las empresas en caja, en bancos, las cuentas por cobrar, es decir, lo que ya vendieron, pero no les han dado de manera inmediata, y el inventario que se puede convertir en, digamos, en un plazo corto, mediano en ocasiones, en dinerito. El pasivo a corto plazo, bueno, pues es lo que debemos a los proveedores, a los acreedores y a nuestros documentos por pagar. Es decir, aquellos que ya nos proveyeron de mercancía, pero que no les hemos pagado, documentos por pagar que tiene la empresa. Y desde luego también hay que ubicar los recursos que tiene la empresa menos las deudas a corto plazo. Deudas, por ahí la corrección, deudas, seguramente yo me equivoqué, a corto plazo, capital neto de trabajo. ¿De acuerdo? Adelante. Y bueno, aquí podemos observar de una manera muy completa los cálculos que nos
llevaría, por un lado es el presupuesto de inversiones, por el otro lado es el presupuesto de financiamiento. Es decir, vamos a tener algunas herramientas que nos van a permitir establecer con mucha claridad cuál es la conveniencia de tener un mayor presupuesto de inversión o un mayor presupuesto de financiamiento, o sobre cuál nos vamos a ir, y podemos encontrar que los cálculos es el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la tasa contable de rendimiento, el periodo que tardamos en recuperar el efectivo que ya nos deshicimos de él y el periodo de recuperación prácticamente real. Es decir, por un lado es el efectivo descontado y por el otro lado es el efectivo. Bajo esta idea, Abigail. Profesor, una pregunta. ¿Podría repetir lo de la diapositiva anterior? El error que mencionó. Claro, adelante. ¿Nos regresamos, Paula? Es un error mío de dedo. Recursos menos, yo le puse recursos menos de deuda, deudes, y es deuda a corto plazo. No, es un error de ortografía, no tiene mayor sentido, ¿no? Adelante. Ok, gracias. Entonces, decía yo, lo que nos importa en el presupuesto de capital es entender a qué nos vamos a apostar más, a un presupuesto de inversión o un presupuesto de financiamiento. Y las herramientas que tendremos para ello, pues es el calcular el valor presente neto, el calcular la tasa interna de rendimiento, el calcular la tasa contable de rendimiento y ver cuánto tiempo tardamos de recuperar el efectivo. Una es descontado con el paso del tiempo y otra es el efectivo real al momento de recibirlo. Entonces, estos elementos, estas herramientas es los que nos va a permitir apostar si nos tendemos a un presupuesto de inversión o nos tendemos hacia un presupuesto de financiamiento. Por eso se le conoce como métodos de evaluación para fijar un presupuesto de capital. Adelante. Y bueno, finalmente, aquí podemos ofrecer, el señor Pérez tiene 24,000 euros y se plantea dos alternativas de inversión con una duración de 4 años cada una. Por un lado, él decide invertir el primer año bajo flujos que va a tener. En el primer caso, de 9,000, si se fijan, lo que hace es dividirlo en los 4 años en partes iguales, y en el otro, la inversión la difiere, en un año no hace nada y el segundo año hace más. Bajo esta idea, nosotros podemos calcular el valor actual neto y podemos observar que podemos elegir la opción A porque me da un valor actual neto mucho mayor. Es decir, nos conviene más apostar por realizar que los flujos sean en el segundo año y en el cuarto año y no de una manera equilibrada, distributiva en los 4 años. Es algo muy simple y bueno, ustedes van a ir teniendo conforme avancen matemáticas financieras, el aprender a hacer el valor actual neto, al ubicar la tasa interna de retorno, etcétera, etcétera. Adelante. Y bueno, creo que con eso estaríamos poniéndonos al día en cuanto a los elementos de teoría que nos marca el temario. Y bueno, creo que también es importante